6:19 de la mañana. Vamos a ampliar este tema con el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de Análisis UNAL de 2024. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre un placer estar aquí con ustedes. Profesor, ya se cumplen más de 100 días en este conflicto entre el grupo Hamas y el gobierno de Israel. Son diferentes interpretaciones las que hemos podido evidenciar en los medios de comunicación. Hablemos justamente sobre este punto que toca nuestra compañera Sonia, las protestas antigubernamentales en Israel. Sí, particularmente como bien Sonia particularmente destacaba, el gobierno de Netanyahu particularmente nació bajo un conjunto de protestas nacionales cuando asume su gobierno, particularmente por varios puntos. Primero tiene que ver particularmente con todas las reformas judiciales que su gobierno particularmente ha tratado de llevar a cabo en torno a una lucha o una pugna en términos de una nueva forma de entender el gobierno y lo que tiene que ver con los diferentes poderes del Estado, en donde el ministro Netanyahu planteaba de que la Corte Suprema estaría particularmente amarrándolo de manos para llevar ciertas reformas, lo que tiene que ver particularmente con los asentamientos en Cisjordania, pero también con otras políticas tanto nacionales como extranjeras en términos económicos y políticos. Y ahí lo que nacen van a ser las protestas en torno a grupos antirreformas, pero también protestas pro el ministro Netanyahu, sobre todo de grupos y sectores de la derecha y de la ultraderecha que lógicamente ven en las poblaciones más liberales de las grandes ciudades una sociedad que no está de acuerdo o no estaría llevando una vida bajo los valores más conservadores de la sociedad. Lógicamente estas protestas van a tomar otro cariz, como bien se planteaba, después del 7 de octubre, en donde lógicamente se van a subdividir estas protestas en otros grupos, van a seguir ciertas protestas en torno a lo que tiene que ver con grupos anti la invasión del Estado de Israel particularmente a la Franja de Gaza, sobre todo en las universidades, las cuales van a ser lógicamente reprimidas, las personas que llaman a un cese al fuego, que también lógicamente van a ser ciertas marchas reprimidas, y también otros grupos lógicamente que están a favor de el actuar del Estado de Israel y que protestan particularmente porque ven que el gobierno de Netanyahu está actuando con mano blanda en torno a su actuar en la Franja de Gaza. Por lo tanto, actualmente hay bastantes subdivididos la sociedad israelita actual con varias facciones, incluso ustedes pueden ver o los escuchas pueden acceder a videos en torno a la frontera que conecta Egipto con la Franja de Gaza, que es controlada lógicamente por el Estado de Israel, en donde han habido protestas para que ayuda humanitaria o camiones particularmente de ayuda humanitaria en el paso a Rafah no puedan cruzar porque lógicamente se concentran cierto tipo de protesta en el paso fronterizo y que lógicamente esos grupos ven que las negociaciones que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu en Doha para entrar ayuda humanitaria y lógicamente con eso poder canjear personas que han sido capturadas por Hamas en la última entrada, lo ven como una traición y por lo tanto piensan de que cualquier ayuda humanitaria que entre a la Franja de Gaza debería prohibirse. Por lo tanto, existen varias protestas actuales en la sociedad israelita.
bastante fragmentada particularmente. Profesora, hay un tema que no es menor y tiene que ver, por supuesto, con todas las personas que continúan bajo el poder del grupo Hamas. Entonces, hay que decir que hace algunas semanas algunas familias ingresaron al Parlamento israelí precisamente y también buscando la salida del primer ministro, pero también una respuesta. Frente a este hecho, quiero preguntarle acerca de qué opina o cuáles son las opiniones que tiene el país, por ejemplo, frente a las solicitudes que hace a mandatarios, puntualmente como en el caso de Colombia, Gustavo Petro, donde pues llega una carta pidiendo la intervención para que jamás pues libere a los secuestrados. Particularmente lo que hay que comprender es que la sociedad israelita mira, la mayoría de la sociedad israelita o buena parte de la sociedad israelita mira este conflicto bajo otro cariz, bajo otra forma de entendimiento en torno a lo que tiene que ver con la franja de Gaza. En las últimas encuestas que se han podido llevar a cabo, particularmente sobre encuestas de opinión pública, aproximadamente más del 50%, 52% de las personas encuestadas actualmente piensan de que se deberían volver a poner colonias dentro de la franja de Gaza. Y otras encuestas incluso lo llevan hacia un 70-80%, en donde están de acuerdo con la invasión y con el actuar militar, particularmente, no con todo el actuar militar, pero con cierto actuar militar dentro de la franja de Gaza, lo que tiene que ver con la destrucción de Hamas. Y hay una buena parte de la sociedad israelita que, lógicamente, por el cariz del conflicto, presenta una lectura en donde no habrían, lamentablemente, no habrían civiles dentro de la franja de Gaza y particularmente lo que habría es gente que estaría de acuerdo o a favor de Hamas y por lo tanto no habría una diferencia entre Hamas y la población civil, lo cual lógicamente incluso los mismos gazaríes plantean de que eso es completamente erróneo. De hecho, Hamas nunca ha tenido lógicamente un apoyo mayoritario dentro de la franja de Gaza después de 2014, cuando llegan más o menos o se hacen del poder, que tiene una lógica más bien de protesta en contra de la OLP, lógicamente la organización gubernamental que controla Cisjordania. Era un voto más de protesta, más que de apoyo a su mirada bien particular islámica militar que tiene Hamas. Eso por un lado. Por otro lado, la sociedad israelita también está bastante quebrada en términos de no solamente de cómo se autopercibe la guerra, sino cómo los otros países perciben la guerra. Y por lo tanto, y esto particularmente se puede ver en los grupos diaspóricos o judíos, como se llama, que viven en Latinoamérica, en donde plantean de que los estados latinoamericanos no estarían entendiendo el conflicto. Y ahí es bastante particular porque ciertos grupos, y particularmente ciertos gobiernos, particularmente el gobierno del presidente Boric, el gobierno del presidente Petro, el gobierno del presidente Lula, que han llamado lógicamente al respeto del derecho internacional humanitario, temas como se llama que pudimos conversar en el año pasado sobre este mismo caso, plantean una dificultad en torno al entendimiento. Ahora, en términos reales, los gobiernos latinoamericanos es casi nulo lo que pueden hacer, no solamente para ingresar en el conflicto y tratar de aportar en términos concretos, pero sí los gobiernos latinoamericanos, y no solamente los gobiernos latinoamericanos, sino todos los gobiernos que han firmado los acuerdos o tratar de pasar acuerdos para el cese para llamar un cese al fuego, plantean es que las acciones militares no van a resultar en un fin del conflicto, sino que van a alargar el conflicto. Sí. Más allá de los muertos, esto no va a terminar. Sí, disculpe.
No, profesor, quería era preguntarle en torno al tema económico que ha pasado desde el 7 de octubre hasta hoy en Israel. Pues es un tema también importante y teniendo en cuenta toda la inversión armamentista que ha hecho el país, no solo contra Hamas, sino también, por ejemplo, contra los hutíes en Yemen. Sí, eso es bastante interesante y posiblemente veremos las consecuencias en un par de años más. Eh, a diferencia de lo que tiene que ver con los otros países de la región, Jordania, Líbano, para qué hablar de Siria o incluso Egipto, eh, la ayuda que recibe el Estado de Israel en torno a lo que es ayuda directa, no solamente ayuda militar, sino ayuda directa en términos monetarios por parte de Estados Unidos, ayuda a mantener, lógicamente, una economía un tanto estable en términos de precio. No se han visto enormes fluctuaciones en términos de, más allá de la inflación normal que la mayoría de los países están experimentando, el Estado de Israel no lo ha visto. Sin embargo, tenemos que ver particularmente cuáles van a ser los coletazos, o más bien dicho, cuál va a ser los procesos posteriores a lo que tiene que ver particularmente con la posinvasión. Eh, no existe un daño de infraestructura considerable, sí humano, pero no de infraestructura considerable dentro del Estado de Israel. El Estado de Israel, la economía del Estado de Israel sigue funcionando en relativa normalidad, aunque está en un sistema de guerra. La guerra está contenida dentro de Gaza y por lo tanto lo que tiene que ver con el norte del país sigue funcionando sin ningún problema, lo que funciona en el este sigue funcionando. Lo que tiene que ver particularmente con los envíos, con la entrada y salida de los envíos, lo que sabemos nosotros es que lógicamente, claro, se ha detenido mucho del comercio internacional, mucho de la importación, exportaciones que produce el Estado de Israel por barco que pasa por esas vías se han detenido. Pero se ha detenido por esa vía, pero no es que se ha detenido completamente, han tenido, como se llama, que dar la vuelta por África, por el Cabo de Buena Esperanza, y eso lo que ha aumentado es el costo de los seguros, el costo en términos de tiempo, pero que eso vaya a interrumpir la economía completa del Estado de Israel, siendo que lógicamente todavía sigue con su frontera abierta hacia Jordania y lógicamente por el Mediterráneo hacia Europa sin ningún problema. Los analistas no lo ven como un problema que vaya a generar un vacío, un quiebre en la economía israelita de forma considerable. Lo que sí va a generar, lógicamente, es una presión internacional por otros países que sí se están viendo afectados, como por ejemplo la India. No solamente porque la India ha planteado un apoyo restricto hacia el actuar de Israel y que lo considera un aliado, lo ha dicho públicamente y en gestos públicos diplomáticos, y que lógicamente sí se ha detenido el paso de barcos, de cargamento de la India por, lógicamente, hacia Europa. Es ahí en donde ciertos más bien dicho, ciertas presiones comerciales podrían surgir. Más allá de eso, por lo menos hasta ahora, no hemos visto ningún tipo de problema mayor en la economía, por las particularidades del Estado de Israel. Si esto pasara en otros casos, como por ejemplo en Egipto, Egipto sí está viendo, lógicamente, un quiebre económico bastante severo, no solamente por el ingreso que le hace a las arcas fiscales por los barcos que cruzan, por el canal de Suez, porque el canal de Suez está administrado por Egipto, y que no recibe, lógicamente, la misma cantidad de apoyo o ayuda económica que Estados Unidos.
Bien, profesor, pues seguiremos atentos a este tema. Esperábamos al profesor Jorge Araneda, quien es doctor en Relaciones Internacionales y es experto en Medio Oriente y también es el director de El Intérprete Digital. Profesor, lo despido no sin antes extenderle pues un saludo de parte del equipo de Radio UNAL frente a todo esto que vive Chile también a causa de los incendios forestales. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por su espacio y agradezco sus muy amables palabras para mi nación.